Jorge Glass fue apresado esta tarde en su domicilio en Guayaquil. Más temprano se conoció la sentencia de un tribunal de Santa Elena que anuló el habeas corpus que había recibido semanas atrás. La Corte de Santa Elena pide investigar a funcionarios del Juzgado de Manglar Alto y del Servicio Penitenciario por irregularidades en el habeas corpus a Glass. Iván Saquicela dejó temporalmente el cargo de presidente de la Corte de Justicia después de que el Consejo de la Judicatura lo suspendió. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, será procesada en rebeldía. Ni ella ni su abogado acudieron a defenderse ante la comisión que la evalúa. Identificados 2 de los 3 muertos por la explosión de una cantera de Daule en Guayas. Se presume que era un nuevo intento de ataque con drones a la penitenciaría del litoral. Se confirman casos de la viruela del mono en al menos una docena de países. Canadá se suma a la lista de países con contagios. Buenas noches, televidentes amigos. Esta es la noticia del día. Jorge Glass vuelve a la cárcel. El Tribunal de la Corte Superior de Santa Elena anuló la decisión de habeas corpus que le había favorecido con la libertad. Inmediatamente la policía procedió a capturarlo y será trasladado a la cárcel de La Tacunga. William Young siguió los acontecimientos de hoy y nos narra lo ocurrido. Te escuchamos, William. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, llegó o lo trasladaron con custodia policial aquí a las instalaciones de Aeropolicial en el norte de Guayaquil pasadas las 5 de la tarde. Él llegó en una caravana de al menos unos 8 vehículos entre patrulleros y vehículos de unidades especiales de la policía. A su arribo saludó a algunos cuantos simpatizantes que lo esperaban aquí en las instalaciones de Aeropolicial. Luego ingresó a uno de los hangares. Allí estuvo con el gobernador del Guayas y otras autoridades de la policía, hasta que posteriormente subió con la escolta policial a la avioneta que lo trasladará inicialmente hacia Quito y luego hacia la cárcel de Cotopaxi, según la sentencia del Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena. Pero esto fue como el final de la jornada de Jorge Glass aquí en Guayaquil. Inicialmente, cerca de las 2:30 de la tarde, luego de conocer la sentencia del Tribunal de Santa Elena, se armó un operativo, un dispositivo policial con varias unidades especiales que estuvieron en el domicilio registrado del ex vicepresidente en la Vía La Costa, en Guayaquil, en una urbanización privada. Allí llegaron, allí le leyeron sus derechos, le indicaron por qué esta detención. Él recibió con un terno gris oscuro a las autoridades que llegaron hasta su domicilio. Luego dio unas cuantas palabras con quienes estaban por apresarlo. Luego llegó, se subió en el vehículo que lo trasladaba luego hacia acá, Aeropolicial, en una caravana por cerca de 30 minutos hasta llegar a este punto. Pero escuchemos lo que dijo el ex vicepresidente Jorge Glass minutos antes de ser detenido. Compañeros y ciudadanos, una vez más, regreso a prisión. Lo dije una vez, lo digo de nuevo. Glass no huye. Creo que ya lo he demostrado. En exceso a la infamia se ha impuesto una vez más la podredumbre de un sistema de justicia que no tiene parangón en la historia del Ecuador. Regreso a la cárcel y volveré a salir. Regreso a la cárcel con mucho dolor para mi familia, pero como parte de mi lucha personal. A esta hora, ya aquí en el sector de lo policial, solo quedan algunos policías. Ya la custodia que acompañaba al ex vicepresidente ya se retiró. Hubo congestionamiento en esta zona, pero ya todo volvió a la normalidad y Jorge Glass estaría ya a esta hora llegando a la capital de la República para luego llegar a la cárcel de Cotopaxi. Con esta información, estas novedades, regreso contigo, Alfonso. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, William.
La Corte de Santa Elena encontró varias irregularidades en la sentencia del juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, y anuló por eso el habeas corpus. Jacqueline Rodas nos describe los fundamentos por los cuales el ex vicepresidente volvió a prisión. La Corte de Santa Elena determinó que el habeas corpus concedido a Jorge Glas el pasado 9 de abril por el juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, incumplió la ley y la Constitución. Según el tribunal, el juez actuó sin competencia, pues no es cierto que se desconocía la ubicación del condenado. Incluso se conectó el día de la audiencia. En su fallo indican, no existieron razones para poner en duda el paradero de Jorge Glas Espinel. El 9 de abril de 2022 a las 11 horas, compareció mediante plataforma Zoom y reconoció encontrarse físicamente en la cárcel de La Tacunga. También determinaron que se dejó en indefensión al Estado por no haber notificado a la Procuraduría. Decidieron anular el habeas corpus, ordenar la localización, captura y traslado de Jorge Glas a la cárcel de La Tacunga, que la Fiscalía investigue a los funcionarios del Juzgado de Manglar Alto y del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI y declarar el error inexcusable del juez Diego Moscoso. La Corte remite el expediente a la Sala de Sorteos de La Tacunga para que un juez competente revea el habeas corpus y lo resuelva. Jorge Glas estuvo en libertad por 1 mes y 10 días. Regresa a cumplir lo que le resta de las 2 condenas que tiene en firme, de 6 y 8 años de prisión por las tramas de corrupción en los casos Odebrecht y sobornos. El exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, José Luis Cortázar, no grabó únicamente conversaciones con Jorge Glas, sino también con otros funcionarios del Estado durante la administración de Rafael Correa. El exfuncionario no niega que fue él quien registró en video los diálogos. El periodista Arturo Torres, quien difundió los videos, señala que se ha caído el discurso de soberanía y legalidad que impulsó o trató de impulsar el correísmo. Para el periodista de investigación Arturo Torres, quien difundió 2 fragmentos de un video en el que se observa al entonces vicepresidente de la República, Jorge Glas, conversando con el exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, José Luis Cortázar, hay una realidad que se evidencia. Las leyes eran secundarias y lo que importaba era básicamente el proyecto político y mantener un sistema clientelar a través de un aparataje de propaganda que nos decía una cosa cuando realmente debajo de la mesa se tomaban otras decisiones para precisamente sacar réditos. No, estoy viendo hasta que abran la venta de explosivos. En el video se escucha a Glas decirle a Cortázar que eliminó las restricciones para comprar explosivos y le pide que elimine los cupos para vender gasolina en la frontera. Todo esto porque los candidatos del gobierno estaban perdiendo terreno. ¿A quién benefició eso? A la minería ilegal, al contrabando de combustibles y evidentemente al narcotráfico. Cortázar señala que en el video no se ha dicho nada malo a su criterio. Quiero recalcar de manera enfática que ni durante esa cita, ni en ningún momento durante todos los años que me desempeñé como funcionario público, ni el presidente, ni el vicepresidente de la República jamás, de ninguna forma, me solicitaron o me dispusieron cometer actos reñidos con la ley o de naturaleza indebida. Pero resulta que lo que le pide Glas al exdirector de regulación de hidrocarburos, a criterio de Torres, sí es un delito. Lo que se dice en el video y lo que sale a la luz desmonta el mecanismo y este discurso permanente de nacionalismo, de soberanía, porque básicamente se está beneficiando a empresas privadas, porque en este caso lo que se le decía a Cortázar es no investigues porque la curva que se estableció para fijar el precio y el costo del barril de petróleo está bien fijada. Cortázar había armado una comisión que le decía que no, que la curva y el precio que fijaron por el barril de petróleo era perjudicial para el Estado. Y estos no son los únicos videos que grabó Cortázar, hay más, con otros funcionarios del correísmo. Hay otros videos previos que él graba a otros funcionarios del mismo sector energético que ya le van dando señales de que no entren a investigar o a analizar cómo se fijó la fórmula para precisamente establecer el costo del barril de petróleo. Resta saber si la Fiscalía iniciará una investigación sobre este tema. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya comenzó.
En un hecho sin precedentes, el Consejo de la Judicatura suspende a la máxima autoridad de la función judicial y presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Él, por su parte, anuncia acciones legales y denuncia que la medida se dictó únicamente con 2 votos. Jacqueline Rodas tiene la noticia. Es el último día en su despacho como juez y presidente de la Corte Nacional de Justicia, al menos por los 90 días de suspensión que dictó hoy el Consejo de la Judicatura, en un capítulo más de la crisis institucional que enfrenta la justicia del país. Así reaccionó Iván Saquicela al conocer la decisión. 2 personas han decidido suspender por 3 meses al representante de la función judicial del Ecuador. Aquí no hay que aferrarse a un cargo. Siempre he dicho que esto es transitorio. De lo que se trata es de una metida de las manos en la justicia, de forma irregular. Va a haber persecuciones, lo dije, y manifesté que está en serio riesgo la institucionalidad. Y esto ha pasado. Es una persecución. No puedo entenderlo de otra manera porque no hay argumentos jurídicos, pues. La suspensión del máximo representante de la función judicial por parte de una autoridad administrativa es un hecho sin precedentes en el país. La decisión se tomó con solo 2 votos de los 5 vocales que tiene el Pleno. Fausto Murillo, quien ocupa la presidencia del organismo de forma transitoria desde febrero, y Juan José Morillo. También asistió la suplente Yolanda Yupangui, quien votó en contra. Murillo y Morillo defendieron su actuación. Las cosas están así, lo que hemos hecho es dar curso y trámite como en todos los casos. Pero hay un mensaje firme y fuerte. Nadie está por sobre la ley. Todos somos responsables por nuestras acciones u omisiones. La suspensión de Saquicela, al parecer, no es el fin último, sino su destitución, según dejó ver la Judicatura en sus redes sociales al mencionar que esa es la sanción que determina el Código de la Función Judicial. La medida se toma por una denuncia presentada por la demora en el trámite de extradición de Rafael Correa en el caso Sobornos. Los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia y la Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador se pronunciaron. Tenemos que denunciar al país que se está fraguando una nueva metida de mano en la justicia. Rechazamos que el Consejo de la Judicatura lesione flagrantemente el principio de independencia judicial. Rechazamos cualquier intromisión a la función judicial y exigimos de manera categórica a todos los actores sociales y políticos respeto a la administración de justicia. Iván Saquicela analiza las acciones legales a tomar. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, es procesada en rebeldía tras su inasistencia a la Comisión Legislativa que debía escuchar las pruebas de cargo y descargo dentro de la investigación en su contra por incumplimiento de funciones. Su abogado tampoco ingresó, pues no estaba en una lista de asistentes que había sido elaborada por la propia Asamblea. El reporte ahora con Fabiola Santana. La comisión pluripartidista que evalúa a la presidenta Guadalupe Llori sorteó una serie de obstáculos para instalarse. La escolta legislativa no dejó ingresar ni al abogado delegado por la presidenta Guadalupe Llori para la presentación de sus alegatos y pruebas de descargo. Que no estoy en la lista, entonces aquí no ha habido coordinación. El tema es que no van a poder constituir la comisión pluripartidista. Él se retiró, pero la sesión se instaló para procesar a Llori en rebeldía. Y han constatado en el pleno de esta comisión que ha dado todo el tiempo necesario para que pudiera ejercer su defensa. Al parecer, la administración de la institución ha enviado un listado en el cual no contaba el abogado de la señora presidenta Llori. Yo sí quisiera preguntar por dónde ingresaron los demás asambleístas. Los 3 miembros del Consejo de Administración Legislativa citados por Llori como sus testigos abandonaron la audiencia. Improcedente, aunque continuemos en la audiencia, cuando en este caso el abogado de la presidenta no está presente. Ya en su intervención, el denunciante Esteban Torres argumentó el supuesto incumplimiento de funciones de Llori, principalmente por no reinstalar las sesiones del Pleno dentro del plazo correspondiente. Que no haya convocatoria, que haya suspensiones dependiendo de que el tema me guste o no me guste porque está en el Pleno. Reitero, mi pretensión de que con esta denuncia se recomiende al Pleno, mediante informe,
la destitución del cargo de la señora presidenta. También fueron interrogados funcionarios de la Asamblea como el secretario, prosecretario y representante de la escolta legislativa por temas como el apagón que hubo en una de las sesiones en que se pretendía cambiar el orden del día para tratar la evaluación de Yori. Luego de 5 horas, la sesión culminó. El presidente de la comisión evaluadora dijo que el miércoles próximo tendrá listo un informe que será debatido el jueves en el que se recomendaría o no la destitución de Yori. Continuamos. La policía logró identificar a 2 de los 3 cadáveres hallados en una cantera en el cantón Daule, en Guayas. Las víctimas murieron mutiladas esta madrugada cuando habrían intentado enviar explosivos en al menos 7 drones hacia la penitenciaría del Litoral. Diego Cuenca describe lo que hasta el momento han revelado las investigaciones. No sé lo que está explotando ahí. Eran las 2:30 de la madrugada de ese viernes, cuando la policía recibió una alerta de varias detonaciones en una cantera ubicada en el cantón Daule, provincia del Guayas. Compañero que hace la ronda en la parte de afuera vio un vehículo negro, una camioneta negra. Bajar a toda velocidad. Los uniformados llegaron al sitio y encontraron 3 cadáveres, cuyas partes del cuerpo estaban mutiladas. Junto a ellos había dinero en efectivo, un vehículo gris abandonado y explosivos que fueron detonados por el Grupo de Intervención y Rescate de la policía. Y como son 3 cuerpos que están ahí mutilados, esto quiere decir que estaban manipulando cada uno diferente explosivo. Pero los agentes confirmaron que hallaron más pistas. Eran 7 drones que estaban destruidos. La fiscalía indicó que abrió una investigación por la muerte de 3 personas que aparentemente manipulaban los explosivos e intentaban ingresarlos a la penitenciaría del Litoral. Drones de características agrícolas que tienen unas especificaciones diferentes, es decir, son de 4 hélices con soporte de carga. La hipótesis surgió porque la tragedia ocurrió entre 2 urbanizaciones, a tan solo 2 kilómetros de la cárcel. Los fallecidos fueron trasladados a la morgue de Guayaquil. Hasta el momento identificaron 2 de los 3 cuerpos. Uno de ellos es Javier Vera Paladines, de 39 años. Registra antecedentes penales por robo y estafa. La segunda víctima fue Eloy Carrillo Solórzano, de 41 años, con antecedentes penales por homicidio y robo. El tercer cadáver no ha sido identificado aún. Porque no se tiene las extremidades superiores que nos puedan ayudar a identificar con las necrodactilias. La policía está en la búsqueda de otros implicados que se habrían salvado de morir y huyeron del lugar. Miembros del movimiento guevarista fueron denunciados por trata de personas. 8 de ellos fueron detenidos y ahora son investigados. Quienes respaldan a la organización creen que el caso tiene un trasfondo político. Francisco Garcés con más información del tema. 8 miembros del denominado movimiento guevarista enfrentan una acusación por trata de personas. La investigación durará al menos 90 días. Ellos fueron detenidos la madrugada del jueves en un operativo en varias provincias. La policía hizo un seguimiento por casi 2 años tras una denuncia de uno de los presuntos perjudicados. Se les ofrecía el que vayan a recibir estudios en el exterior, ¿sí? Que vayan a estudiar afuera, y terminaban en otro lugar donde no tenía lugar el ofrecimiento inicial. Iba desde actividad física, ideológica, entrenamiento, capacitación, no en lo que se les había ofrecido. El delito estaría vinculado al accionar político de la organización que, según las indagaciones, reclutaba jóvenes para prepararlos en actividades subversivas. De lo que han manifestado las víctimas, recibían un tipo de adoctrinamiento muy similar al paramilitar o a las actividades que se ejecutan para preparar a las personas a enfrentar a las instituciones regulares o cómo enfrentarse ante las operaciones de mantenimiento del orden. Aunque la policía afirma que las investigaciones sobre delitos no tienen relación alguna con la actividad política de cualquier organización, INRED, que sigue el caso, asegura que es una acción en la que el gobierno busca un objetivo estratégico. Va a ser muy provechoso
el decir que en el Ecuador se está generando un movimiento o que hay ya un movimiento, ¿por qué se va a justificar la represión? Sin embargo, en la indagación sí se pudieran desprender indicios de la trata de personas en al menos 4 casos. Efectivamente, hay una persona que dentro del movimiento, que utilizó al movimiento, pero esa actividad individual, con responsabilidad individual, no es endosable al movimiento como tal, al movimiento guevarista. El movimiento guevarista se hizo público tras los sucesos de octubre del 2019, como parte de los colectivos que protagonizaron las protestas y su posterior aparecimiento en varias manifestaciones callejeras. Las cárceles de Babahoyo, Guayaquil, Azogues y Machala registran el mayor porcentaje de hacinamiento en el país. 2 de ellas superan incluso el 100% de su capacidad instalada. Fabiola Santana con las cifras. Si bien el hacinamiento carcelario a escala nacional es del 11%, algunos centros penitenciarios incluso doblan su capacidad. Uno de esos es la cárcel de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. Fue construida para 110 presos, pero mantiene 270, es decir, está con un exceso del 130%. Le sigue el centro de Guayaquil número 5. Aquí hay una mayor población. Su capacidad es de 540 presos. Sin embargo, tiene 1.230 prisioneros, es decir, un 125% de hacinamiento. En similar condición está la cárcel de Azogues con el 88% de sobrepoblación y la de Machala con el 81%. Sobre la compleja situación de estos centros de rehabilitación se pronunció días atrás el director del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Hay que establecer que desde el 2021, en que se iniciaron este proceso de reducción de la población penitenciaria, estábamos con el 38% de hacinamiento, con un objetivo que a diciembre de 2022 tengamos ya 0 hacinamiento en cada una de las cárceles. César Muñoz, investigador de Human Rights Watch, asegura que mientras no se reduzca el hacinamiento, las cárceles, lejos de ser centros de rehabilitación, seguirán siendo sitios de reclutamiento de bandas organizadas. Y eso hace que sean posibles las masacres, digamos que grupos criminales se aprovechan de esas condiciones insalubres y sobrepobladas de las prisiones para tomar el control dentro. Sobrepoblación que podría disminuir si se revisan las medidas cautelares de presos sin sentencias, considera el experto en seguridad Mario Pazmiño. Indudablemente que la justicia juega un papel importante. ¿Y por qué juega un papel importante? Porque no puede ser justo que el 16% de la población carcelaria no tenga sentencia ejecutoriada. Este jueves, los titulares del SNAI y Corte de Justicia mantendrán una reunión en busca de alternativas para enfrentar la violencia en las cárceles del país, que ya dejan casi 200 muertos desde el año pasado. Ecuaterra. Una comunidad de delfines aún vive en el Golfo de Guayaquil, pero la pesca, el turismo y la contaminación los amenazan. Fernando Terranova nos dice hoy cómo prevenir la extinción de esta especie en una nueva entrega de Ecuaterra. Vinimos hasta Pozorja, parroquia costera de Guayaquil, para ver si nos topamos con los delfines que habitan naturalmente en esta zona. Nos han advertido que a veces la actividad pesquera pues los ahuyenta un poco, pero vamos a ver si corremos con suerte y nos encontramos alguno. No tomó mucho tiempo para que asomen sus tiernas narices de entre las aguas saladas y dulces del Golfo de Guayaquil. Son delfines nariz de botella, quizás la especie más conocida en el mundo. ¿Por qué la gente le tiene tanto cariño a los delfines también, no? O sea, son súper adorables, como pudimos ver, se nos acercan, es esa alegría que uno siente de verlos. Trabajan en equipo para temas de alimentación, de traslado. ¿Cuál es el hábitat natural de los delfines? Su hábitat por lo general es el manglar, como lo hemos podido ver aquí. Y estos están aquí nomás, en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia de pronto de un delfín de Orlando con el delfín de acá de Guayaquil? Los delfines que nosotros vemos tal vez en otros países, que están como en acuarios o en estos centros de diversión, ya son delfines domesticados, amaestrados, por así decirlo. Entonces ellos ya ni siquiera pescan o cazan su alimento, sino que ya lo reciben. Entonces evidentemente ahí hay instructores, es otra realidad.
Pero, ¿qué pasa ahora si les digo que estos delfines que habitan entre Pozorja y Puerto El Morro pueden desaparecer en menos de un siglo? Sin duda, el avistamiento de delfines en su hábitat natural es una experiencia maravillosa que hemos disfrutado con el equipo de Ecuaterra. Sin embargo, los delfines en Ecuador son una especie en peligro de extinción. Para que se hagan una idea de la problemática, en el año 1997 había más de 600 delfines aquí en el Golfo de Guayaquil. En la actualidad, solo quedan 29. Y entre las causas de esta reducción que expertos han identificado, obviamente están las actividades humanas. Solo 29. Solo 29 delfines. ¿Y sabes qué es lo más preocupante, Fernando? Los delfines tienen un tiempo de vida aproximado de 60 años, pero ellos comienzan a reproducirse a los 15 años de vida. Entonces, si al día de hoy tenemos 29 delfines, ¿cuántos años tenemos que esperar para que existan nuevas camadas? ¿Cuáles son las principales amenazas que están enfrentando los delfines acá en Pozorja y Puerto El Morro? Es más que nada la pesca incidental. Las redes de pesca que quedan atrapadas en las aletas y en los cuerpos de los delfines, que eso les crea laceraciones, los lastima, corta sus partes de su cuerpo. Y también el tema de su alimento. En la pesca incidental se arrastra todo lo que caiga. Pero hay otras amenazas. Los delfines son unos animales muy sociables. Entonces, cuando salen las lanchas, los delfines se acercan a las lanchas porque... Lo vimos, sí. Porque el motor les llama la atención y como que inclusive comienzan a jugar. Entonces, esto ocasiona que las personas se lancen a querer jugar con ellos, a tocarlos. También ocasiona que existe como esta competencia entre los operadores turísticos y aceleran y las hélices los pueden lacerar su piel o pueden golpearlos. Otra es la contaminación, los plásticos en el mar, manchas de aceite. También tenemos restos de pintura porque pintan los barcos. ¿Se puede revertir esta situación? ¿Pueden salir los delfines de ese estatus de peligro de extinción? Estamos a tiempo. No es imposible, pero sí hay que tomar acciones ya para poder lograr la conservación de esta especie. ¿Qué le toca entonces a la gente hacer para preservar a los delfines? Bueno, primero conocer la problemática. Segundo, saber que todos generamos de alguna forma un impacto. No es una situación que solo deben controlarla los gobiernos nacional o local, sino que todos tenemos que ser parte de la solución. Los delfines se encargan de mantener el hábitat en equilibrio. Ellos se comen a los crustáceos enfermos para mantener la salud del ecosistema. Un ecosistema ahora frágil que pone en riesgo la supervivencia de estos adorables mamíferos. Un torrencial aguacero registrado durante varias horas de este jueves en Cotacachi inundó 15 casas, destruyó 6 caminos vecinales y provocó un accidente de tránsito en el que murieron 2 personas. Cristian Tinajero tiene el reporte. Así terminó este vehículo, en el que se movilizaban 2 personas. El accidente de tránsito ocurrió en la parroquia Quiroga del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Según moradores del sector, el siniestro se habría producido por el mal estado de la carretera debido a las intensas lluvias. Tratamos de sacar, pero no se pudo. Después llegaron los agentes, nos ayudaron, pero dijeron que ya están 2 personas ahí adentro y ya no se pudo hacer nada, que ya estaban fallecidos. Los lugareños creen que los 2 hombres que viajaban en el automotor murieron ahogados al caer sobre la creciente del río Yanayacu. Auqui Tituaña, alcalde de Cotacachi y presidente del COE cantonal, aseguró que el siniestro ocurrió por la impericia del conductor. Son personas que a la medianoche aproximadamente estaban circulando por ese sector. En el mismo sector, el Cuerpo de Bomberos de Cotacachi reportó 15 casas inundadas, producto de las precipitaciones, y al menos 6 caminos vecinales registran grietas y afectaciones. No tenemos el reporte de viviendas colapsadas producto de las lluvias. Mientras tanto, el COE de Cotacachi está en alerta, pues este fin de semana se prevén más lluvias en la localidad. Un hombre fue encontrado muerto en la vía Durán Tambo. El cuerpo no presentaba signos de violencia. Familiares indicaron que la víctima pasó la noche en casa de un amigo y que esperan que las investigaciones determinen qué fue lo que le ocurrió. A las 7:30 de la mañana la policía recibió el aviso. Un hombre estaba tendido a un costado de la vía Durán Tambo.
Tenía cerca de 30 años y vestía un uniforme de la Escuela de Odontología de la Universidad de Guayaquil. En este momento ya llegaron las unidades especializadas como es DINASED y criminalística y verificaron que no existe ningún tipo de violencia en su cuerpo. El hallazgo del cuerpo y la presencia policial llamó la atención de transeúntes y de conductores quienes manifestaban su indignación por los altos niveles de violencia que afectan al país. ¿Primera vez que sucede esto? Por aquí sí, porque todos los días nosotros andamos por aquí. Sorprendente porque la situación está bien crítica. La delincuencia, los sicariatos están como pan de cada día. Ya el cuerpo había sido trasladado hacia la morgue para el desarrollo de las pericias legales. Cuando llegaron al lugar del hallazgo, familiares de la víctima confirmaron que era un estudiante, que la noche anterior se vio con un amigo con quien iba a hacer prácticas odontológicas y no volvió a casa. El amigo me dijo que recién se habían desocupado del paciente que tenían, pero que él se iba a quedar a dormir en su casa, porque ya era tarde. Para que no me preocupe, me avisaban eso. Ahora las investigaciones deben determinar qué pasó con el joven y si hubo participación en la muerte de las personas que estuvieron con él en su última noche. Este martes 24 de mayo en Guayaquil se realizará un desfile estudiantil militar para conmemorar el bicentenario de la batalla de Pichincha. Alumnos e integrantes de las Fuerzas Armadas juntos saldrán desde la Plaza del Centenario y se dirigirán por la avenida 9 de octubre hacia el hemiciclo de la Rotonda. Además, 3 carros alegóricos también participarán en este evento. Representan el 24 de mayo de 1822, la independencia del Ecuador, la campaña libertadora que se dio antes de nuestra libertad. Estos son varios de los programas organizados por la empresa pública municipal de turismo del puerto principal. Por los 200 años de la batalla de Pichincha también, las Fuerzas Armadas organizaron la cabalgata bicentenaria, que recorre la ruta que hizo el Ejército Patriota desde Guayaquil y Cuenca hasta las faldas del Pichincha. Más de 100 jinetes avanzan a Quito y llegarán este lunes al Templo de la Patria, el lugar mismo de la batalla que se dio el 24 de mayo de 1822, bajo el mando de Antonio José de Sucre, y que selló la independencia del yugo español. Paul Romero participó en la cabalgata. Nos preparó un informe. Se denomina Cabalgata Bicentenaria, organizada por el Ejército Ecuatoriano en conmemoración por los 200 años de la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Este recorrido empezó el 5 de mayo con 2 pelotones, uno partió de Guayaquil y otro de Cuenca. Son 105 caballos y sus jinetes que cruzaron valles y montañas. Se unieron en Riobamba para continuar juntos con destino a Quito. Se trata de una recreación de la ruta del Ejército Libertario que combatió a los realistas españoles. Nos unimos a la cabalgata durante su paso por la Tacunga. Aquí nos asignan al Libertador un alto y noble caballo. Su nombre no pudo ser mejor para imbuirnos de patriotismo en estas fechas. La presencia de los jinetes llamó la atención de los latacungueños que salieron a las calles, balcones y terrazas. Les recibieron con banderas del Ecuador. En cada pueblo la cabalgata realiza proclamas para recordar la historia y las autoridades seccionales les rinden homenajes. Con esta representación, el ejército quiere llegar con un mensaje al país. La unión de nuestra población, de nuestros ecuatorianos, sierra, costa, oriente, región insular, y así poder sacar adelante nuestro país en todo sentido y todo ámbito. De nuestros patriotas. Aquel mensaje de unidad que los héroes independentistas consiguieron de la población hace 200 años. Que lo hicieron por patriotismo, por lealtad a sus principios, a la libertad, pensando en su pueblo y en lo que hoy disfrutamos, que es un Ecuador soberano. En la Tacunga el Ejército Patriota permaneció 11 días para replantear su estrategia militar, a retomar fuerza y avanzar a la Real Audiencia de Quito. La cabalgata libertaria se acerca al volcán Pichincha por la ruta que hace 200 años el mariscal Antonio José de Sucre recorrió hasta llegar el 24 de mayo de 1822 a la batalla del Pichincha. Recorrió 590 kilómetros en 4 meses. Llegó con 3.200 soldados y venció a los realistas para sellar la independencia de la Real Audiencia de Quito del Imperio de España. Aquel día que se izó la bandera de la libertad en el campanario de la iglesia del Tejar. Bueno, son actos que elevan el espíritu cívico y patriótico de los ecuatorianos con esta
celebración del bicentenario de nuestra independencia nacional, porque la batalla de Pichincha fue la que selló la independencia de lo que era la Real Audiencia de Quito